Después de la pausa, lamentablemente, en el lugar donde estamos dando las conferencias se cortó la luz, con lo cual estamos grabando la segunda parte en otro lugar. Quizá noten otras cortinas, etcétera, pero vamos a seguir el curso de la clase. En la primera parte hablábamos del pontificado de Pablo VI. El mes anterior habíamos hecho referencia al Concilio Vaticano II y la importancia que tuvo Pablo VI para poner los puntos sobre las íes. Con fortaleza reservó algunos puntos para sí, para decidirlos él personalmente, y tuvo que enfrentar, como vimos, un periodo postconciliar bastante complicado, un nuevo cónclave en octubre de 1978, donde fue elegido Karol Wojtyła, con 58 años, proveniente de Polonia. Esto era un cambio radical, porque hacía prácticamente 5 siglos que los papas eran italianos. Un hombre que traía detrás de sí toda una experiencia vital muy rica. Polonia ha pasado, sobre todo en el siglo XX, por distintas vicisitudes, la mayoría de ellas bastante trágicas. En primer lugar, la ocupación de los alemanes, del nazismo, durante la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos que la Segunda Guerra Mundial tiene su origen cuando las tropas de Hitler invaden Polonia, el 1 de septiembre de 1939. Y después la liberación, entre comillas, de Polonia por parte del ejército soviético de Stalin, y esto duró hasta muy entrado, hasta finales del siglo XX. Karol Wojtyła, que había nacido en 1920, bueno, vivió con gran intensidad todas esas circunstancias. Provenía de una familia de clase media-baja, podríamos decir. Su padre era teniente del ejército austríaco. Sufre una serie de dolores muy fuertes, porque a los pocos años muere su madre, después morirá un hermano y se quedan solos el papá de Karol Wojtyła y él. Estudia en el pueblo donde nació, un pueblito cerca de Cracovia, Wadowice. Tenía grandes inquietudes intelectuales, pensaba estudiar letras. De hecho, entra en la Universidad de Cracovia y, sin embargo, suceden estos hechos históricos que cambian la vida no solo de Wojtyła, sino de todos los polacos. Hubo una reunión, los alemanes llaman a todos los profesores de la Universidad de Cracovia a una reunión y después fueron asesinados en gran parte. También despierta su vocación sacerdotal. No puede estudiar en un seminario regular porque lo impiden las autoridades políticas, con lo cual estudiará en un seminario clandestino. Iba de vez en cuando al arzobispado de Cracovia para recibir clases, y para mantenerse tiene que trabajar en una fábrica mineral, la fábrica Solvay. Todos estos elementos dan a Wojtyła una gran riqueza existencial, cosa que quizá otros papas no han tenido, porque fueron desarrollando su existencia fundamentalmente dentro de ámbitos eclesiásticos, el seminario, quizá un obispado antes, o la escuela diplomática del Vaticano. También la personalidad misma de Wojtyła era una novedad, porque estaba interesada por todo lo realmente humano, una gran sintonía para todo lo que es el arte, la literatura, el teatro. Tenía una gran capacidad comunicativa. Se podría decir que Wojtyła era un actor, y eso se manifestó después durante su pontificado, cómo entraba en plena sintonía con, no solo con cada persona en particular, sino también con masas de gente, que daba la impresión que estaba solo el Papa y cada persona, aunque esa persona estuviera rodeada por 100.000 personas. Quizá me adelanto un poco a lo que iba a contar más adelante, pero creo que este es el momento más adecuado. Yo tuve oportunidad de conocer bastante a Juan Pablo II. Él fue quien me ordenó sacerdote. Estuve innumerables veces en grandes reuniones, porque viví en Roma durante los años de su pontificado, y me daba la impresión que cuando
uno que el Papa se asomaba al balcón, a la ventana de su oficina y saludaba o bendecía, me estaba saludando a mí personalmente, no a los demás. Y eso le pasaba también a las otras personas, es decir, que lograba establecer una relación personal en medio de la masa. También traté mucho a Benedicto XVI y no tenía la misma impresión de esa sintonía que podía establecer el Papa con la masa, y sin embargo, en el trato personal, en el tú a tú, cuando uno estaba a solas con él, me sentía quizá más acogido por Benedicto XVI que por Juan Pablo II. No se trata de hacer comparaciones, simplemente, bueno, el Señor da distintos carismas a las personas y realmente yo me quedaría con el Juan Pablo II de esa comunicación personal dentro de la muchedumbre y con el Benedicto XVI del encuentro personal, que te miraba siempre a los ojos, que tenía unas palabras de cariño muy personales, nada que ver con la imagen que después transmitieron algunos medios de comunicación de un papa frío, de un papa cerebral, teórico, abstracto, sino que tenía también, lo sigue teniendo Benedicto XVI, una gran humanidad. Bueno, después de la caída del régimen nazi, entran los comunistas, hay quizá mayor libertad para la Iglesia durante el régimen comunista, siempre con muchísimas limitaciones. Logra ordenarse sacerdote en la capilla del arzobispado de Cracovia, luego será su casa cuando sea nombrado arzobispo. Como sacerdote, primero tiene algunos encargos en distintas parroquias y va a estudiar a Roma, donde tiene una visión mucho más amplia. Roma siempre universaliza, es la capital de la cristiandad. Entra en contacto con distintos representantes de otras iglesias, algunos veranos los pasará en Francia y Bélgica, donde ve otro tipo de pastoral. Entra también en contacto con distintas corrientes culturales, y una vez que termina su tesis, que la hizo sobre la fe en San Juan de la Cruz, dirigida por un dominico que era un gran profesor en ese momento, un gran teólogo, Garrigou Lagrange, bueno, vuelve a Polonia, a Cracovia, a su diócesis, será párroco, desarrollará una gran pastoral, sobre todo da la impresión que tenía predilección por la pastoral familiar, consideraba que la familia es el núcleo para recristianizar la sociedad, y también con los jóvenes, de una manera muy directa, muy familiar, muy cercana a la gente. Hasta que el Papa lo nombra obispo auxiliar de Cracovia, en primer lugar, y después arzobispo de Cracovia. Pablo VI lo creará cardenal. Para ver el aprecio que tenía Pablo VI por Karol Wojtyła, lo invita a dar un curso de retiro a toda la curia romana, al Papa y a sus colaboradores, en el año 75, si mal no recuerdo. Es un conjunto de meditaciones que después fueron publicadas en un libro que se llama Signo de Contradicción, donde se ven muchos de los temas que después irá desarrollando a lo largo de su pontificado. Un elemento más, antes de abordar directamente el pontificado de Juan Pablo II, es toda su formación filosófica. Él es filósofo por vocación y se puede inscribir en la escuela que se llama el personalismo, que pone en el centro de la reflexión filosófica a la persona humana. Esto se manifiesta en distintos escritos. Uno muy conocido es Amor y Responsabilidad, donde aborda toda la temática de la moral sexual desde una perspectiva personalista. Quizá el libro más profundo de su filosofía es Persona y Acción, en donde dice que para conocer a la persona humana hay que partir de las acciones, de las actividades que realiza cada persona. Entonces así llegamos al núcleo de la persona, que es fundamentalmente un núcleo espiritual, pero un espíritu encarnado en la carne. No somos ángeles, tampoco somos mera materia. Y le dará muchas vueltas a algunas temáticas que había tratado el Concilio Vaticano II, sobre todo la idea de que cada persona es querida por Dios en sí misma, no es un número, sino que cada persona vale, es en cierto sentido un absoluto, y que la persona se realiza en el don sincero de sí. Esa frase de la Gaudium et Spes
de la cual hacíamos referencia el mes pasado, que da tantas luces existenciales. Para verdaderamente vivir una vida lograda, una vida completa, es necesario darse a los demás, entregarse a Dios en primer lugar, pero también a todos nuestros hermanos. Es una buena síntesis la que hace Juan Pablo II entre filosofía tradicional, la filosofía aristotélico-tomista, y las nuevas corrientes de la filosofía contemporánea. Subrayará que quizá el gran elemento de la filosofía contemporánea es la subjetividad, no el subjetivismo. El subjetivismo sería el relativismo, el pensar que las cosas son del color del cristal con que se mira. Eso es incompatible con la visión cristiana del hombre y de la realidad, sino que para contemplar la realidad tal como Dios la ha creado, cada hombre lo hace desde su punto de vista personal, desde su historia, desde sus circunstancias, y por lo tanto la subjetividad es el abrirse a las verdades objetivas, pero no de una manera impersonal, abstracta, sino desde la propia experiencia. Esto da una grandísima riqueza a la filosofía tradicional, que quizá había pecado de falta de subjetividad. Yo creo que si Karol Wojtyła no hubiera sido elegido como papa, sucesor de San Pedro, igual ocuparía un puesto importante en la historia de la filosofía. Evidentemente, después del 16 de octubre de 1978, ya toda su doctrina filosófica fue conocida por muchísimas más personas. Decíamos, segundo cónclave del verano del 78, gran sorpresa cuando fue elegido un papa polaco que salió al balcón, hablando un italiano bastante bueno, diciendo que venía de un país lejano en la geografía, pero muy cercano en la fe, y pidiendo perdón por el italiano, decía, bueno, si me equivoco, ustedes me corregirán. Inmediatamente se ganó al pueblo romano y al pueblo italiano. Evidentemente cada papa tiene su propio estilo, y el estilo de Karol Wojtyła era bastante diferente al de Pablo VI, un estilo muy libre. En esto recuerda bastante a las primeras actitudes del Papa Francisco. Salió muchas veces del Vaticano, a veces incluso sin avisar. Al día siguiente de su elección fue a visitar a un amigo suyo, un cardenal polaco, que estaba muy mal, estaba muriéndose, en la clínica Gemelli, que es la clínica de la Universidad Católica de Milán, que es ahí en Roma, donde van habitualmente los papas o los cardenales, para darle el consuelo, para estar junto a él. Es impresionante porque después se recuperó este cardenal, y después se murió Juan Pablo II, y este cardenal siguió vivo hasta el año pasado, que se murió con 90 y tantos años, era el cardenal de Skur. Pasadas algunas semanas tuvo lugar la misa de inauguración solemne del pontificado, donde pronunció esas palabras que después se hicieron famosas. Dice, no tengan miedo, non abbiate paura, en italiano, abrid de par en par las puertas a Cristo, que era abrir las puertas de cada persona, del corazón de cada uno de nosotros, pero también decía que hay que abrir las puertas de los sistemas sociales, económicos, políticos, dirigiéndose al mundo entero. Quiero pensar que también se refería de modo particular a todo el mundo detrás de la cortina de hierro. Ha sido un pontificado largo, 27 años, esto lo hace el segundo pontificado más largo de la historia, y aunque hay una continuidad en estos 27 años, podríamos establecer algunos periodos para tener un poquito más de claridad. El primero sería desde 1978, año de su elección, hasta 1989, en donde se da todo el proceso que culminará con la caída del muro de Berlín, proceso que empieza precisamente en Polonia. No sé si se acordarán, quien tenga una cierta edad, como había un sindicato en Polonia llamado Solidaridad, presidido por Lech Walesa, que pedía libertad sindical, pedía más transparencia
en el sistema político, reivindicaciones también de tipo económico, hicieron una serie de huelgas, sobre todo en los astilleros que dan, al mar Báltico, en Danzig. Bueno, Juan Pablo II apoyó con toda claridad todo ese movimiento. Me imagino que no habrá caído nada bien en el Kremlin la elección de un papa nada menos que polaco, venido de detrás de la cortina de hierro, y uno de los primeros viajes que hará el papa será precisamente a Polonia, donde habló con grandísima libertad de espíritu, audacia, diciendo verdades que no podían sino contrariar a los jerarcas comunistas de turno. Entonces, primer periodo que en el mundo exterior, fuera de la Iglesia, tiene como característica el final de la Guerra Fría, con la caída de la Unión Soviética, la perestroika, glasnost de Gorbachev, la liberación de Polonia y después de todos los demás países del centro y oriente de Europa. Es evidente que hay muchos elementos que se combinan para dar como fruto este cambio histórico importantísimo. 1989 es una fecha símbolo que además es muy fácil de recordar porque la edad contemporánea, por lo menos muchos historiadores lo consideran así, comienza con la Revolución Francesa, 1789, con lo cual tenemos 200 años de edad contemporánea. Ahora estamos en la posmodernidad, habrá que encontrarle un nuevo nombre. Influyó desde luego Ronald Reagan con toda su estrategia de la guerra estelar, etcétera, pero qué duda cabe que el papel de Karol Wojtyła, desde un punto de vista espiritual, pero que ha tenido también consecuencias políticas, fue absolutamente fundamental. Periodo en que el mundo fue conociendo a este nuevo Papa, fue sorprendiendo con su cercanía a la gente, con su alegría y a su vez con su fortaleza. No tener miedo a abrir las puertas a Cristo. Cristo da sentido a nuestra vida, pero a su vez es un Cristo que exige ser coherentes con la fe. El segundo periodo podría ir desde 1989 hasta el año 2001, en donde el mundo está lleno de esperanza. Ya digo, se había terminado la Guerra Fría, se dan una serie de procesos que eran impensables, por ejemplo, mayor diálogo entre Israel y los pueblos árabes. Se terminó con el apartheid en Sudáfrica. Está todo el proceso de democratización de los países latinoamericanos. Todo auguraba un futuro fantástico, un año 2000 llenos de esperanzas, y sin embargo llega el 2001 con las Torres Gemelas, con los años anteriores con las guerras del Golfo, y el panorama mundial se ensombrece, de tal manera que si el segundo periodo es de gran esperanza, 1989, en torno al año 2000, en los últimos años del pontificado de Juan Pablo II, se inscriben dentro de un periodo de temor de guerras de religión, de colisión de las civilizaciones, etc. A su vez, en el año 78, el Papa era un hombre tremendamente sano, fuerte. Impresionaba la fortaleza física del Papa. Las veces que le pude saludar tenía unas manos enormes como de campesino polaco y se movía de aquí para allá, hacía deporte. También esto era una cosa bastante inusitada en el Vaticano, pero después fue teniendo algunos problemas de salud, se fue manifestando el mal que después lo llevaría a la tumba, el Parkinson, y en los últimos años tenía una gran dificultad para comunicarse verbalmente. Es una de las consecuencias de esta enfermedad, pero todo el mundo veía la voluntad que tenía el Papa de hablar con la humanidad. Me acuerdo la última aparición pública de Wojtyła el domingo de Pascua del año 2005, que salió al balcón como hacía en todas las grandes fiestas, mejor dicho, a la ventana de su apartamento en el Vaticano, que da a Plaza San Pedro. Quería hablar y no lo lograba, y se notaba el sufrimiento del Papa, que quería comunicar, incluso le pegaba al ambón que tenía delante porque no pudo pronunciar el discurso.
finalmente terminó con una bendición. Yo estaba ahí en la plaza de San Pedro emocionado y veía que todo el mundo estaba llorando, estaba como tomando conciencia de que quizá era la última aparición pública de este hombre que hasta el último momento quiso comunicar su fe. Decía primer periodo, año 78, año 89. Una de las características de su pontificado fue el ser verdaderamente universal, católico significa universal, concretado en los viajes. Ya vimos cómo los papas hasta 1929 se consideraban prisioneros del Vaticano, no salían del apartamento pontificio. Una vez que se llega a un acuerdo con Italia, Pío XI va a Castel Gandolfo, Pío II incluso se atreve a salir de las fronteras de la región de Roma, del Lazio. Juan XXIII hace esos viajes para pedir por el Concilio Vaticano II a Loreto y Asís. Pablo VI visita los 5 continentes, considerado el Papa peregrino, pero había que esperar a Juan Pablo II para que llegara hasta el último confín del mundo. No fue a aquellos lugares donde no lo invitaron. Quizá la gran frustración humana de Juan Pablo II es no haber podido realizar una visita a Moscú. Pero fuera de Moscú, de China, prácticamente estuvo en todos los países del mundo. En algunos países estuvo varias veces, siempre con un baño de multitud, la gente que lo seguía, porque veía verdaderamente a un peregrino de la paz, a una persona que se identificaba con Cristo, a un hombre santo, que transmitía esperanza, que transmitía serenidad. Los viajes en general salieron todos muy bien, hubo algunas dificultades, por ejemplo cuando estuvo en la Nicaragua sandinista, donde tuvo muchas protestas dentro de la misa, y el Papa con gran valentía salió a defender el Evangelio, salió a defender a Cristo sin inmutarse. También en Chile tuvo alguna dificultad, porque hubo escenas de violencia entre la multitud que seguía al Papa, y allí el Papa gritó que el amor es más fuerte que la muerte. En algunas oportunidades unas actitudes de una valentía extrema, como en Sicilia, cuando se enfrentó claramente a la mafia. La mafia había asesinado a un párroco que había denunciado algunos actos mafiosos. Este sacerdote ahora ha sido declarado mártir, ha sido beatificado por el Papa Francisco. Es decir, un hombre lleno de fortaleza, con la fortaleza de Dios, pero a su vez con la suavidad, con la alegría, con la serenidad que transmitía el Evangelio. Y junto con los viajes, algunos los criticaron, decía que estaba poco en Roma, pero el Papa quería estar en contacto con su gente, con la humanidad toda. También un magisterio impresionante. Son 14 las encíclicas de Juan Pablo II, con mucha riqueza de contenido. Hoy quizá nos puede costar un poquito más entenderlas, porque su sucesor, Benedicto XVI, tenía un estilo más lineal, más occidental, más claro, no digamos el Papa Francisco, que es un gran catequista, mientras que Juan Pablo II tenía una forma de pensar más oriental, más circular, volvía siempre sobre los mismos temas, y entonces hoy en día puede costar un poquito el penetrar a fondo en su enseñanza. Pero si ponemos un poco de esfuerzo, realmente dará infinitas luces sobre todo quién es el hombre. Se podría decir que el núcleo esencial del magisterio de Juan Pablo II fue la verdad sobre el hombre. Ya en la primera encíclica, que se llama Redemptor Hominis, el Redentor del hombre, decía que la vía, el camino de la Iglesia es el hombre. La Iglesia está en esta tierra, fundada por Jesucristo, para salvar al hombre, para servir al hombre. Y por eso es importante descubrir esa verdad sobre el hombre, que por otro lado entroncaba perfectamente con toda su doctrina filosófica, con esa escuela personalista que hacíamos referencia hace pocos minutos. Y junto con este magisterio tan grande, tan rico, tan denso, tan voluminoso, tanto es así que Benedicto XVI dijo que iba a producir menos porque todavía teníamos que asimilar la riqueza infinita del magisterio de Juan Pablo II, y creo que todavía la estamos asimilando.
junto, decía, con el magisterio, fue un pontificado de gestos. Por ejemplo, llegar a cada país, bajar del avión, arrodillarse, besar la